Gracias al Señor por poder estar acá en su casa. Un gusto poder saludarle al que no alcancé la mañanita. También un gusto poder verle acá en el templo de nuestro Señor. Abramos nuestra Biblia, mis queridos, en Gálatas capítulo 1, como se dio a conocer en la lectura bíblica en la mañanita, más temprano. Gálatas capítulo 1, y podemos ver ahí, ¿cierto?, proyectado de los versículos del 6 al 9. Dejamos ya nuestra serie, ¿cierto?, del Sermón del Monte, y vamos a comenzar a estudiar, ya la oportunidad anterior lo había mencionado, esta interesante e importante carta de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9. ¿Le damos lectura? Leamos del versículo 1 para refrescar un poquito la memoria y continuamos hasta el versículo 9. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermano, una oración cortita más, por favor. Señor y Padre, le quiero pedir nuevamente su dirección a usted, Señor, que usted me utilice como un instrumento útil, Padre, para poder exponer fielmente su palabra, Señor, que no sea nada de mis ideas, sino que todo lo que está plasmado aquí en el texto. Y a mis hermanos también, que estén con oídos prestos y finos también para escuchar de su consejo. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da de poder reunirnos libremente en torno a usted, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, como aprendimos la oportunidad anterior, vimos los primeros 5 versículos. ¿Quién es el autor de esta carta? Pablo, ¿no es cierto? Muy bien. Pablo es el autor de esta carta y le escribe a los hermanos que están en Galacia. Vamos a ver un mapita. Ahí se me toma el... Ahí sí, ahí pasó. Este es un mapita que nos muestra los 2 primeros viajes de Pablo. Y como podemos ver en este color verde más oscuro, esta es toda la región de Galacia. Pablo le escribe a las iglesias del sur, a las cuales él fundó, en donde podemos ver a Derbe, Iconio, Listra y Antioquía. No sé si se alcanza a ver aquí, pero esas son las iglesias que él funda. Esta carta fue escrita entre los años 49 y 50 después de Cristo, después del primer concilio de Jerusalén. ¿Y por qué nombro esto? Porque este fue un hecho bastante importante en la historia de la iglesia, el primer concilio, en donde se ponen de acuerdo o dejan en claro las bases en cómo se va a enseñar el evangelio. Pablo incluso da unas luces de que él estuvo ahí. En capítulo 2, versículo 1, dice: Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Sube a Jerusalén por llamado del Señor para estar presente en ese concilio. ¿Y qué es lo que se dice en este concilio de manera resumida? En Hechos, capítulo 15, versículo 10, como podemos ver ahí, estas son palabras de Pedro. Dice, ¿aló? ¿Ahí sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Estaba medio bajo el micrófono. Son palabras de Pedro, hermano. Dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿A qué se está refiriendo con eso Pedro? ¿Se acuerdan? A la ley. No podían seguir la ley. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué siguen enseñando la ley si eso no es así? Antes, dice el versículo 11, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Cuando se refiere de igual modo que ellos, se está refiriendo a los gentiles. Tanto como los gentiles como los judíos, la salvación es por igual, por gracia, por obra de Dios. No hay más, no es por la ley.
y se sientan en claro. Luego cada uno da sus argumentos, dejan hablar a Pablo, el cual expone cómo ha sido el trabajo entre los gentiles, y luego Santiago, el hermano de Jesús, corta el queque, para los que conocen la historia. El eje del Evangelio, mis queridos hermanos, es que nosotros somos justificados por la fe. No hay más, somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no por las obras. Y aprendimos también, hermanos, para repasar, que este saludo en esta carta es muy breve, porque, hermanos, de acuerdo al contexto, a Pablo lo estaban desprestigiando. Estaban levantando falso testimonio de él, unos falsos maestros que habían llegado después de su partida, especialmente judaizantes, diciendo que él en sí no era un apóstol, echando a correr el rumor o el chisme, que es lo mismo. Por eso es tan grave, no es algo menor el tema del chisme dentro de las iglesias, de que él, claro, no era un verdadero apóstol porque no era parte de los 12, entonces, como que muchos pensaron, sí, pues verdad, él no estaba de parte de los 12. Entonces, claro, no era un apóstol, por ende su pastorado no era algo real, por ende el mensaje que él enseñó, el evangelio, tampoco era verídico. Y eso se empezó a echar a correr por el resto de las iglesias. Bueno, yo no sé cómo los hermanos cayeron y comenzaron con esta duda, porque claro, los falsos maestros que llegaron decían, no, pues si para eso la ley fue entregada a Moisés, para obedecerse. Es como que Pablo haya contado solo una parte de la historia. Por eso, hermanos, esta carta Pablo de una manera la escribe con suma urgencia, porque el tema no era para nada menor. Y hagamos un ejercicio simple, hermanos. ¿Por qué digo que este saludo no es normal como Pablo acostumbraba a escribir sus cartas? No sé, miren, vayamos atrás. 2 Corintios capítulo 1:1. Para ver el saludo solamente, y no quiero tampoco aburrirlos con esto, pero nótense que hay como un formato en la forma de escribir de Pablo. Dice 1:1 de 2 Corintios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego Pablo da, después de este término de párrafo, comienza como con unas gratitudes. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios y de toda consolación. Y así sucesivamente puede uno seguir leyendo. Miren, vamos a 1 Corintios, capítulo 1. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que vienen ahora? Gratitudes por parte de Pablo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros y por la gracia de Dios, y así sucesivamente. ¿Se fijan? Ahora usted puede estar pensando, pero es que Corinto es la misma iglesia, a lo mejor le escribía porque le tenía el mismo cariño, no sé. Vamos a Romanos, veamos la que está atrás. Romanos 1:1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, porque él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según carne, y fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia del apostolado, para la obediencia a la fe de todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que viene ahora? Gratitudes. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos, y así sucesivamente. ¿Se fijan? Hay un patrón, hay una forma de escribir de Pablo. Es como que si le sacamos el nombre, es como el mismo autor. Claro, y él siempre se identifica a Pablo, apóstol. Yo creo que él tenía con más necesidad de decir apóstol porque siempre estaba como en duda. Lo más probable el hecho de que como no era parte de los 12. Y aquí volviendo a Gálatas, si ustedes se pudieron fijar, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, así sucesivamente. Termina el versículo 5
¿A quién sea la gloria por los siglos de los siglos? Amén. ¿Qué es lo que tendrían que venir? Gratitudes. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Estoy maravillado. Estoy atónito. No quiere decir que estoy maravillado. ¡Oh, qué bueno, hermano! Precioso. Bien, hermano. No. Estoy atónito. No lo puedo creer, dice Pablo, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cómo es posible? Dice Pablo, en ese tono. No puede ser. Por eso esta carta, como dije, hermano, fue escrita con mucha urgencia. Es un saludo prácticamente muy breve, porque aquí claramente la situación no era para nada menor. Aquí estaba siendo atacada directamente la sana doctrina, el evangelio de Jesucristo. Pudieron haber inventado cualquier cosa, hermano, de Pablo, y claramente él lo decía: después de mí van a venir otros tipos como lobos rapaces, pero tocar el evangelio de la gracia, hermanos, no era algo menor. Vimos también, hermanos, a través de un bosquejo general, en cómo Pablo defiende el evangelio. Aquí a través de este bosquejo simple de 3 puntos, lo defiende desde el punto de vista personal, de un punto de vista doctrinal y de un punto de vista práctico. Es una carta bien cortita, 6 capítulos, pero bastante contundente. Y en los 2 primeros capítulos vamos a ver esto, los puntos de vista personales de Pablo, porque claramente estaba siendo atacado él, primeramente como pastor y apóstol. Consulto, yo no sé si está claro esto, pero ¿Pablo es un apóstol? ¿Fue un apóstol? Pero si no fue parte de los 12, ¿cómo pudo haber sido un apóstol? ¿Seguro, hermano Jovi? Muy bien. Sí, recordemos, él fue llamado camino a Damasco. ¿Por quién fue llamado? Por Jesucristo mismo. Lo vio cara a cara. Lo vio cara a cara en ese momento en el cual cambió la vida de Pablo. Y estuvo con Jesucristo, hermanos, después de ese llamado 3 años. Lo dice un poquito más adelante. Miren, veamos el versículo 11 del mismo capítulo 1. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, yo no lo aprendí de los demás apóstoles, no me lo enseñó otro pastor, no me lo enseñó otro hombre. Dice, lo aprendido por mí, anunciado por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Se entiende, hermanos, que él estuvo, como dije, 3 años aprendiendo con Jesús. El mismo tiempo que Jesús estuvo también con sus demás apóstoles antes de la crucifixión, antes de su partida. Versículo 18, después pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Después de todo ese tiempo. Porque Pablo, recordemos, él era un férreo defensor de la ley, de la gracia, no tenía idea. Entonces todo ese tiempo aprendió por la mano misma de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como mencioné en el título, hermanos, es importante y hay que poner en serio el peligro de la falsa doctrina, como mencioné en el título, dentro de la congregación. No es algo menor, no es algo que se deba tomar a la ligera. Y después de esta breve introducción, antes de comenzar a escarbar en el pasaje que vamos a estudiar, es bueno que entendamos una cosita, y voy a comenzar de una manera que no estoy acostumbrado, sino comencemos de atrás para adelante, como se dice. Miren, aquí les presento el versículo 8 y 9 de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Yo no sé si lo alcanzan a ver. Hay una palabrita, ¿sí? ¿Lo alcanzan? Yo si no lo alcanza a ver, hermano, el problema de vista es más o menos serio. Pero dice, hay una palabrita que se repite, que es bien chiquitita, un sustantivo, pero que conlleva algo bastante grave. No sé si se pueden dar cuenta. El que la pilla, la dice. Anatema, ¿no es cierto? Muy bien. Esta palabrita, ¿cierto? Anatema. Se repite aquí en los 2 versículos del 8 al 9. Y anatema significa en el original anátema, maldito, o apartado para juicio. En este caso, apartado para juicio por parte de Dios. ¿Y cuál era la consecuencia de ser apartado para juicio por parte del Señor? ¿Ustedes saben? ¿Se imaginan? Ser muerto, ser destruido, ser borrado totalmente. Miren,
Hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento, pero veamos uno en particular. ¿Ustedes se acuerdan la ciudad de Jericó? Los que conocen la historia, miren, acompáñenme un poquito a Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, versículos 17. Josué, capítulo 6, versículos 17 y 18. Vamos a ver estos dos versículos. Dice, y será la ciudad anatema a Jehová. ¿Se fijaron? Entonces, si nosotros la podemos traducir un poquito a un lenguaje más entendible, y será la ciudad maldita para el Señor. Será la ciudad apartada para juicio por parte del Señor. Será la ciudad apartada para ser destruida por parte del Señor. Con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. ¿Se acuerdan a los 2 espías? De los cuales volvieron 2 con palabras positivas, que eran Josué y Caleb. Los otros todos, no vamos a poder vencer, no vamos a poder ganar. Solamente Josué y Caleb venían, no, sí podemos. Y a consecuencia de esto, solo ellos pudieron entrar a la tierra prometida de la generación que salió, que estuvo ahí en el desierto los 40 años, de la primera generación. Y los demás no pasaron el río Jordán. Dice el versículo 18, pero vosotros guardaos del anatema, guardaos de lo que está maldito, ni toquéis alguna cosa de lo que está maldito, no sea que hagáis maldito al campamento de Israel y lo turbéis. ¿Se fijaron? Los que conocen la historia, ¿quién tomó del anatema? ¿Quién no hizo caso? Acán, muy bien. Acán no dijo, claro, cae Jericó, la toman, ¿cierto? La saquean. Y Acán halló bonito un manto, lo más probable tomó lingotes de oro. ¿Cómo va a ser tanto? Dijo. Y lo tomó. A causa de esto, la ira del Señor se encendió, porque no solo cayó en este caso en maldición Acán, sino que el pueblo de Israel afectó a todo el campamento. ¿Qué pasó? Ellos ya no podían ganar. Porque recordemos, estaba la toma, la recuperación de las tierras de Canaán, y no podían vencer. Porque después, los que conocen el relato, Josué manda a ver cómo estaba la siguiente ciudad, que era Jai, y era una ciudad o un pueblito chiquitito. El mismo Josué dice, no es necesario que vayamos todos, vamos unos pocos nomás, porque la lógica era que iba a ser un mero trámite. ¿Qué pasó? Perdieron. Murieron todos los israelitas que habían ido para allá. Y Josué no lo podía creer. Cayó en rodillas, decía, pero Señor, ¿cómo? O sea, nos sacaste de la tierra de Egipto, ¿para qué? ¿Para que no morir aquí en manos de los cananeos? No podía creerlo, Josué. Y el Señor le dice, a ver, espérate un poquito, hay pecado en el campamento. Primeramente alguien tomó del anatema, alguien se hizo maldito, y si no se erradica eso del pueblo, yo no voy a estar con ustedes. Recordemos, porque ¿quién peleaba por ellos? El Señor. Ellos no eran guerreros, no eran nada, eran esclavos. Siempre el Señor triunfaba, y era de impacto porque Jericó era una tremenda fortaleza. Y claro, cuando cae Jericó, el ánimo, me imagino, subió, y después que pierden con Jai, chuta. ¿Qué pasó? Acán es confrontado, ¿y cuál fue la consecuencia de él? Fue muerto, y no solo él, toda su familia, todos sus patrimonios que él tenía. Fue borrado de lo que era el campamento. Y ahí recién el Señor volvió a estar con Israel. Esa fue la consecuencia de Acán. Miró en menos el consejo del Señor, que se le había dado por medio de Josué. Y muchas veces también uno piensa, pero ¿cómo? Si el Señor mismo está diciendo, no, ¿cómo Acán desobedeció? Nosotros también hacemos lo mismo. El Señor nos habla a través de su palabra y muchas veces no la tomamos en cuenta o la miramos en menos. ¿Se imaginan nos pasara ahora lo mismo? No sé si toman un poquito ese peso. Eso es ser anatema, mis hermanos. Por eso no es algo menor el hecho de que estaba ocurriendo en la iglesia de Galacia. No es algo menor el hecho de que se manosee de mala manera la sana doctrina. En el Nuevo Testamento, aparte de, mis hermanos, de lo que conlleva
que el Señor aparta para juicio algunas cosas, ciudades, etcétera, por ejemplo, cosas materiales, también nos enseña con dos categorías más de lo que el Señor aparta para ser destruido, o que es maldito, o que ya esto está sentenciado. Por ejemplo, ¿quién no ama al Señor? Y hay una cita, 1 Corintios 16. ¿Me acompañan a esa cita, por favor? 1 Corintios capítulo 16. Versículos 21 y 22. Vimos a través del Antiguo Testamento, ¿cierto?, que son anatemas ciertos lugares o cosas. Y aquí Pablo en Corinto dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Y la hace cortita Pablo. El que no amare al Señor Jesucristo, sea maldito, sea anatema, sea apartado para juicio, para ser destruido. Y luego dice: el Señor viene. ¿Usted ama al Señor, hermanos? Es esperar que sí, hermanos. Porque se fijan, no es algo que se deba tomar a la ligera, ni el consejo, ni lo que el Señor nos quiere decir. Y el tercer caso, como vemos acá, en Gálatas, versículo 8 y 9, de los que estamos viendo el día de hoy, se refiere a los falsos maestros, o los falsos enseñadores tan, ¿cierto?, malditos o apartados para ser destruidos. Entonces, tanteando el terreno donde estamos pisando, ¿cierto?, donde estamos estudiando, ¿se entiende la gravedad de la situación que estaba pasando con la iglesia de Galacia? Por eso este era uno de los mayores temores que tenía Pablo en su vida pastoral o como apóstol, en que aparecieran dentro de la iglesia la falsa doctrina. Comenzaban a creer en ella. Segunda de Corintios, acompáñenme un poquito, hermanos, Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 3 y 4. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que os hemos predicado, y si recibís a otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis, dice Pablo. O sea, es desalentador. En este caso, en la actualidad, para cualquier pastor, para cualquier enseñador, como que años y años se haya enseñado sana doctrina, después venga alguien y enseñe otra cosa y abracen esa enseñanza. Es triste. Y eso está ocurriendo a ellos. Hace un tiempo, hermanos, ustedes han escuchado, por ejemplo, el falso evangelio de la prosperidad. Yo lo declaro. ¿Quieres una casa nueva, hermano Saúl? La declaro, vas a tener una casa nueva. Pero tienes que ofrendar más. Y así sucesivamente. Declaraban cosas y cada tipo de herejía. Tristemente, mucha gente le seguía, pero ya también mucha gente se está dando cuenta que eso no es un verdadero evangelio. No es lo que corresponde. Hoy en día se ha levantado un movimiento que incluso cuando uno ve, por ejemplo, predicaciones en YouTube, comienzan los mensajes o los comerciales llamando a esto, que es un movimiento de raíces hebreas. ¿Qué es lo que hace este movimiento? Hace un llamado a que como cristianos nosotros perdimos el norte hace rato y lo que tenemos que hacer es volver al original, o sea, volver al hebreo. Seguir el consejo de lo que dice la Torá, o sea, la ley. Entonces es curioso porque es como lo mismo que estaba ocurriendo aquí en la iglesia de Galacia. Estos falsos maestros decían: no, ustedes están mal, ustedes como cristianos, ya sí, está bien, Jesucristo murió, resucitó, pero ustedes tienen que seguir la ley para ser verdaderos cristianos. No es tan fácil como Pablo les predicaba. ¿Se fijan? Ciertas sutilezas, ciertos problemas que muchas veces mucha gente dice: oh, claro, es verdad. Por eso es importante tener las convicciones claras y no dejarse también llevar por todo lo que se ha enseñado. Porque claro, Satanás
No va a descansar hasta que la sana doctrina sea atacada, porque con la sana doctrina nosotros ¿de quién dependemos? 100% del Señor. Y un falso evangelio, ¿qué nos dice? No, tú puedes, tú eres suficiente. El hombre es suficiente. Se fijan, es todo lo contrario. Por eso toda falsa doctrina, hermanos, todo falso evangelio es peligroso, no es suficiente. Y claro, estos falsos maestros habían llegado después de que Pablo se retira de las iglesias de enseñar, ensuciando la doctrina de la gracia y obviamente la oferta que el Señor nos ofrece. ¿Cuál es esta oferta, hermanos? ¿Qué nos dice el Señor? Yo te salvo. ¿Y tiene algún costo? No, ¿no es cierto? Es gratis. Es un regalo, por eso se dice un regalo no merecido, esta palabra gracia. Ahora, ¿qué nos pide el Señor? Hay una cosa que nos pide, sí. Obediencia, muy bien. Fidelidad. Porque claro, muchas veces entendemos, sí, el Señor me salva, pero como que nos quedamos ahí, listo, estoy contento, el Señor me salvó y caminamos por la calle felices. Pero ¿y cómo va mi obediencia? ¿Cómo está mi fidelidad? Claro, estos falsos maestros enseñaban, sí, bueno, para ser cristiano, sí, está bien. Hay que creer en el Señor resucitó, pero también hay que seguir la ley, porque la ley, bueno, si fue dada a Moisés, fue por algo. Hay que circuncidarse, etcétera, seguir las costumbres de ella. Y así recién van a poder ser cristianos. Claramente eso no era correcto. Hermanos, si yo, por ejemplo, le añado una pizca, solo una pizca de obra a la gracia, ya no es salvación por gracia. Y una vez se puede preguntar, ¿pero cómo tanto? Miren, les voy a mostrar una imagen, aprovechando que también hay niños. Aquí ustedes se pueden fijar a través... Pensaba cómo puedo ejemplificar de una manera entendible. El ancla de un barco. Ustedes pueden ver los eslabones que tienen la ancla en comparación con un hombre. ¿Se fijan? Esta es la función del ancla. Imaginémonos que esta es la salvación. Y esta es la seguridad que el Señor nos da de la salvación. Bueno, el hermano César, que fue marino en términos de la marina, el ancla, uno de ahí no puede llegar y salir, ¿no es cierto? El barco está sujeto, no hay nada, aunque venga una tempestad fuerte, el barco siempre va a estar ahí, ancladito. Ya, imaginémonos que el Señor nos dice, mira, la salvación ya, yo la doy, pero a ti te toca el 1%. Tú tienes que aportar el 1% también para ser salvo. Y uno piensa, no es tanto. Imaginémonos que el 1% sacamos un eslabón y colocamos aquí alambre. Porque las obras de nosotros claramente no son suficientes, pero el 1%. Y colocamos aquí una marrita de alambre. Pero coloquémosle más, para que quede más o menos similar al eslabón del ancla del barco. Hermanos, en el momento de una tempestad, adivinen a dónde se va a cortar el ancla. En el alambre. Se perdió el barco, se perdió la salvación. Hermanos, si yo le añadiera, si nosotros tuviéramos un 1%, aunque sea, de la salvación que aportáramos nosotros, le aseguro que ya la perdimos desde el primer minuto. Por eso, hermanos, por la misericordia, solamente misericordia del Señor, la salvación es toda de Él. Es solamente por gracia. Por eso nada hacemos nosotros, todo lo hace el Señor. Y por eso Pablo, después de haber enseñado esta buena noticia de que por gracia somos salvos, ya estás libre del juicio de Dios porque es impuesta la justicia de Cristo, por la cual también Pablo fue bendecido. Hermano, y se entera que los hermanos de la iglesia de Galacia estaban abrazando el judaísmo. Es que no, por eso no lo puedo creer, dice Pablo. No entiendo, estoy maravillado, no lo puedo creer de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No me puedo imaginar de un modo, nos podemos imaginar todo
el estado de ánimo de Pablo, cómo tiene que haber decaído al que le digan, oye, ¿supiste lo que pasó allá en la iglesia? Obviamente que era desalentador. Porque a Pablo no le sorprendía y incluso él lo advertía. Le decía a las iglesias cuando él se iba a retirar, vendrán falsos maestros después de mi partida. Son como lobos rapaces que no van a tener piedad con el rebaño. Vendrán. Pero lo que le dolió, lo más probable a Pablo, de que tan pronto se hayan alejado, en este caso los hermanos de Galacia. Es como el error que cometieron la primera generación de Israel que sale de Egipto. La mayoría conoce la historia, ¿no es cierto? Ellos ven cómo el Señor obra con los tremendos milagros, día a día, cómo los sacó de Egipto. Incluso, aquí quiero hacer un paréntesis, hay muchos que dicen ver para creer, ¿no es cierto? No, yo para creer en el Señor tengo que ver. Es como similar cuando los fariseos le decían a Jesús, ya, pero bájate de la cruz, pues ya ahí recién te vamos a creer. Bueno, y todos los milagros que hizo anteriormente. No sé si ustedes sabían que la primera generación que sale de Egipto fue la que más vio milagros en la historia de la Escritura. Porque ellos todos los días, durante 40 años, vieron cómo el Señor obraba, el Señor ahí en forma de nube, en forma de flama en la noche, todo el poder que demostró para sacarlos de Egipto. ¿Qué es lo que ocurre? Moisés sube al monte y cuando baja, están adorando un becerro. Y es como que no se puede, como uno a veces piensa, es como de locos cuando es como un chiste, un mal chiste. No. Miren, acompáñenme a Éxodo, capítulo 32. Éxodo capítulo 32, versículos 7 al 8. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino del que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y uno ahí como salen los memes, así como... No se puede creer. Pero, ¿saben? Uno a veces critica... Pero ¿cómo? Israel está viendo. Nosotros somos iguales, hermano. Nosotros vemos las bendiciones que el Señor nos da cada día. Y ante cualquier situación le empezamos a dar no el tiempo que el Señor se merece. Empezamos a darle tiempo a otras cosas. Más tiempo, no sé. A veces no lo tomamos, no sé, la serie. No, cuando tenemos tiempo, cuando decimos, no, es que no tengo tiempo, siempre hay tiempo, hermano. Siempre hay tiempo para escudriñar la Escritura. Solo que el problema siempre está aquí. La humanidad tiene un problema de corazón. No es como... Por eso no es válido ver para creer, no. Esta generación veía todos los días y aún así le era infiel al Señor. Volviendo a Gálatas, lo más seguro, hermanos, que estos hermanos, cuando se presentan estos falsos maestros, no se encendieron las alarmas, porque claro, como dije, ellos no negaron a Jesús, no negaron el poder de la salvación, no negaron lo que ocurrió en la cruz, pero claramente empezaron con sutilezas. Como dije, empezaron a agregarle a estas obras a la salvación, no, que no era suficiente. Es como si yo, por ejemplo, ya me lo tomé, pero veo este vaso y le coloco un poquito de veneno. Un poquito, una gotita. ¿Será viable tomarlo? Claramente no. Condiciono todo el vaso, toda el agua que hay dentro del vaso. Lo mismo ocurre acá. Por eso Pablo no iba a permitir que una sola gota de legalismo judío contaminara toda la gracia pura de nuestro Señor Jesucristo que fue enseñada. Por eso, hermano, los peligros más destructivos que hay para la iglesia no es el ateísmo, no son las religiones paganas, no es, no sé, el evolucionismo, que son niegan abiertamente que el Señor no existe. El mayor peligro es la falsa doctrina, hermanos. Quien se para aquí adelante y comienza a enseñar algo que no corresponde a lo que las mismas escrituras están enseñando.
enseñando un evangelio diferente. ¿Se acuerdan? Bueno, no las traje, no las coloqué, pero cuando enseñaba del Sermón del Monte los últimos versículos, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan que mostré una imagen de unos falsos maestros? Estaba Cash Luna, Guillermo Maldonado, Dante Gebel, Armando Alducín. Ay, ahí como que hay un poco de dolor. Muchas personas creen en ellos. Tienen un poder, hermanos. Por ejemplo, Dante Gebel, tienen un dominio del lenguaje que uno cuando lo escucha es muy convincente. Y tiene muchos seguidores, incluso es tomado como un motivador. Habla bonito, si uno lo escucha es increíble. Habla bonito, pero cuando enseña de la palabra del Señor, enseña algo totalmente que no corresponde. Pero con una sutileza. Tiempo atrás yo había comentado, escuchaba, cambiando la tele, di con el canal de enlace y estaba Cash Luna. Me admiraba porque decía, el templo genial que tenían. Tenían una pantalla y él iba hablando y iba apareciendo como proyectándose así, similar, pero con otra calidad, ¿cierto? Una tremenda pantalla y no estaba errado cuando él enseñaba de... Ay, no me acuerdo qué pasaba. Era... Salmo 123 parece que era. Hoy no me acuerdo, pero iba bien hasta el remate. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Iba todo bien. Hasta que dice, bueno, nada te faltará. ¿Quieres un auto? Dale, pídeselo. Y ahí empezó. Así que toda tu ofrenda, dala, no importa, Él te va a proveer. No importa que no quede sin ni uno, pero Él te va a proveer. Y ahí empezaron los problemas. ¿Se fijan? Son sutilezas, claro, muy allegada a la verdad, pero cuando toca el momento de decirla completa, hay cosas que no corresponden. Por eso, hermanos, Gálatas 1:7, ¿qué es lo que dice Evangelio? O sea, ¿qué es lo que dice Pablo del Evangelio? No es que haya otro. Estos falsos maestros enseñaban un evangelio diferente, pero dice, estoy maravillado de que tan pronto se haya alejado el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Uno solo es el camino, mis hermanos, a la salvación. Es Cristo. Uno es el camino, la verdad y la vida. Nada más. ¿Se acuerdan cuando veíamos estos ejemplos de la puerta angosta, la ancha, el camino angosto, el ancho? Solo uno es el camino. No hay más. Ahí se puede ver, no sé si se alcanza a notar atrás, por el brillo, a lo mejor aquí se ve como un falso maestro, ciego, ¿cierto? Enseñando lo que él quiera enseñar. Pero nótese, todas estas personas lo van siguiendo, los que creen en él. Pero terminan en un mismo destino. Aquí hay un hoyito. Terminan para perdición. Uno solo es el camino, ella es por gracia. Un ejemplo bastante conocido. El pastor Teodoro yo creo que le hubiese estado preguntando acá, Efesios 2:8, ¿qué es lo que dice? Porque por gracia somos salvos, ¿cierto? Por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. No es por obra, no es por obra, no es por obra, no es por obra. Es como que podríamos repetir eso. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Yo aporté mi 1%. Yo hice que mi esposa se convirtiera, por ejemplo. Tengo una coronita más. No es por eso. No es por obra. Y qué mejor que Pablo podía dar estos argumentos, hermanos, porque él mismo, incluso comparado con los otros apóstoles, él mismo fue un maestro de la ley. Le aventajaba a sus contemporáneos. Era un defensor férreo, celoso. ¿Se acuerdan? Perseguía a la iglesia. Hasta que tuvo su experiencia personal con Cristo, como bien dijeron, camino a Damasco, y ahí se dio cuenta claramente que la seguridad que tenía ante la ley no era nada más que pecado. Por eso se rindió completamente ante los pies de Cristo. Gálatas 3:19, acompáñenme un poquito. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Muchos se pueden preguntar. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, dice Pablo, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada
por medio de ángeles de la mano de un mediador. En este caso de Moisés fue dada la ley. El mismo Pablo sabía que la ley lo llevó ¿a qué? A cometer uno de los pecados más terribles que él incluso decía y se avergonzaba. Se lamentaba profundamente, el cual fue perseguidor de la iglesia. Pablo se lamentaba mucho, pero antes no. La ley no le demostraba, él seguía la ley, no le demostraba eso. La ley, hermanos, en palabras simples, nos dice a nosotros que no podemos cumplirla. Porque no sé si alguno de ustedes ha tratado de hacerlo, o la lleva a cumplir al pie de la letra, es imposible. Entonces, ¿cómo voy a ser salvo si no puedo cumplir la ley? Necesitamos un Salvador. Necesitamos urgentemente a alguien que nos salve. Y en este caso es Jesucristo. No hay nadie más. Por eso Pablo se encuentra cara a cara con la simiente que fue prometida a Abraham. De esta simiente que iban a ser bendecidas todas las naciones, el cual es Cristo. Hermanos, como un ejemplo como no cristiano. Una persona que es no cristiana puede creer en muchas cosas en la vida. Puede creer, no sé, en la Pachamama, en los amuletos, en la evolución. Me acuerdo que una colega me criticaba, pero ¿cómo no? Unos amuletos que estaba vendiendo para darle protección a los niños. Pero ¿cómo no vaya a creer en eso? Yo creo en eso, decía. Y se enojaba, se molestó. Podemos creer en lo que nosotros queramos, hermano. Una persona que no es cristiana, pero nada de eso va a poder moldear o cambiar la gracia de Dios. La gracia que el Señor nos da no la podemos cambiar. Rechazar sí. Lamentablemente muchos la rechazan, pero es imposible que la podamos cambiar. Capítulo 5 de Gálatas, hermanos. Una hojita más adelante. 5:2. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo desligasteis. Lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No quiere decir, hermanos, que él perdió la salvación. Recordemos, la salvación no se pierde. Está diciendo Pablo, tú rechazaste la gracia. Bueno, ¿estás siguiendo esta doctrina ahora que te están enseñando estos falsos maestros? ¿Estás rechazando la gracia de Dios? Pues nosotros, versículo 5, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor, en este caso, del Señor, por sus hijos. Eso es lo que vale. Como dije, los enemigos más peligrosos son estos falsos maestros que enseñan con sutileza, que no niegan a Cristo derechamente, sino que distorsionan el Evangelio. Y el problema es que no solo ellos van a caer, como dije, ellos ya están apartados para el anatema, están apartados para ser destruidos. El problema es que mucha gente los sigue. Mucha gente abraza esta doctrina y van a compartir el mismo destino. Por eso de esta manera Pablo advierte en el versículo 8 y 9, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, dice Pablo, en su primer viaje, no quiere decir en el versículo anterior, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente del evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Una vez se pregunta, chuta, pero ¿cómo siendo Pablo tan drástico? Pablo tenía una particularidad que enseñaba tan sencillo. No entendieron. ¿Cómo? ¿Qué les pasó? Lo más probable no había, no sé, un liderazgo sólido, una iglesia madura, no sé, algo pudo haber pasado que cayeron. ¿Qué pasó? La misma Escritura nos dice que los mismos falsos maestros, si me acompañan un poquito a Hechos, capítulo 15, ellos se presentaban como que eran enviados por parte de Santiago desde Jerusalén. Santiago era el pastor que estaba a cargo de la iglesia de Jerusalén y de ahí entonces era como la
la iglesia central, y de ahí iban partiendo los apóstoles y los demás siervos a evangelizar. ¿Qué es lo que dice Hechos 15, 24? Palabra de Santiago: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Y era lo que estaban haciendo estos falsos maestros ahí en Galacia. Es tremendo el celo que demuestra Pablo por la iglesia, pero sobre todo el celo que demuestra Pablo por la gracia de Dios que es enseñada. Esta doctrina que él enseñó no es que haya sido de él, no es que la haya inventado de él, no, es del mismo Cristo, que él aprendió por tanto tiempo. La doctrina de la salvación, lo cual, como aprendimos, no puede ser cambiada. Como dice Pablo, ni siquiera por él, ni por un ángel, algo que es sobrehumano, nada puede ser cambiada. Por supuesto, como dice Pablo, si esto ocurriera, bueno, ténganlos por herejes, ténganlos por malditos. Si esto llegase a ocurrir, es como si acá nos paráramos yo y empezara a hablar: ¿quiere aceptar al Señor tu corazón? Ahí claramente estoy cometiendo una herejía, porque eso no es lo que nos enseña la Biblia, no es lo que nos enseña la Escritura. Es terrible, hermanos, caer en manos del juicio de Dios. Es terrible y es lamentable que muchas personas lo sigan así. Hermanos, para ir finalizando, es bueno que nos quitemos como ese chip de que la palabra de Dios se pueda tomar a la ligera. No es algo que se deba tomar así tan livianamente. Por eso el peligro, como mencioné en el título, el peligro de la falsa doctrina dentro de la congregación no es algo que sea menor, es algo que es muy grave. Y esta responsabilidad no solo cae, hermanos, en quienes enseñan, se paran aquí adelante y enseñan de las Escrituras. Sí hay una tremenda responsabilidad, pero nosotros, yo, el pastor, todos los que enseñamos, los que enseñan en la escuelita dominical, no podemos enseñar ni más ni menos de lo que está aquí en sus Biblias, ni más ni menos. Y por ese motivo, miren, acompáñenme un poquito a 1 de Timoteo. Por ese motivo le encara y le repite tantas veces Pablo a Timoteo: Timoteo, por favor. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 7. Primera Timoteo 4, 6 y 7 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Se está refiriendo a la sana doctrina. Si esto sigue enseñando, nutridos con la palabra de fe y de buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad. Aquí fábulas profanas y de viejas no quiere decir, como se dice feamente, la vieja cagüinera. No, son fábulas antiguas. Fábulas o cuentos que llevan años por tradición. Desecha eso, le dice a Timoteo. Miren, versículo 13. Entre tanto que voy, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le aconseja? Por favor, Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Versículo 16, aquí viene la advertencia. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué le dice Pablo, te salvarás a ti mismo? A Timoteo le dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Va a perder la salvación, Timoteo? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué se está refiriendo? Del error de enseñar una doctrina que no corresponda. Porque como dije,
En estos ejemplos, los que enseñan esa doctrina que nos corresponde están apartados para ser destruidos y lamentablemente le siguen muchas personas. Quiere decir, te salvará a ti mismo que no caigas en el anatema, Timoteo. Ten cuidado, no te alejes de la verdad, Timoteo, en simples palabras. Hermanos, lo mismo a nosotros, no nos alejemos de la verdad. La verdad que es enseñada, por favor, ahí agarrémonos firmes de ella. Por eso, como dije, hermanos, es grande la responsabilidad de quien enseña, pero también es muy grande la responsabilidad de quien escucha. No es que los que escuchan seamos pasivos, quedemos ahí y nos quedemos con lo que enseñó. Es bueno escudriñar, es bueno seguir aprendiendo, porque es terrible, hermanos, como dije, el pecado de un falso maestro, pero también es terrible para quien lo sigue y le cree. Por eso hay que tener ojo con lo que escuchamos, sobre todo en internet, en YouTube, hay tantas predicaciones, no sé, queremos aprender de un tema, ¡pum!, un clic y aparecen. Hay buenos maestros conocidos y otros que uno no los conoce, pero hablan tan bonito. Hay que tener cuidado, hermanos. Una persona puede hablar muy lindo, pero no es conveniente escucharlo, porque esa persona, aunque usted no lo crea, ya está apartado y caído bajo el anatema. Esa persona ya está apartada para ser destruida. Como dije, la salvación es por gracia, hermanos, no es por obra. Si podemos decir es por obra, sí, por obra por medio de nuestro Señor, no es por obra nuestra, es por la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo, somos justificados. Y disculpe que sea majadero en esto, hermanos, que lo repita muchas veces, pero es que uno tiene que ser muy consciente, porque el hecho de que si yo le añada obras a la salvación no es por repetir una oración, ven, repite conmigo, o llenar un formulario de salvación, estamos listos. Eres salvo. No es así, hermanos. Yo sé que muchos están claros con esto, pero hay quienes no. Y todavía están con esa duda, ¿y por qué será así? Hermano, la palabra de Dios es tan clara. La salvación no es por obras. No es por repetir una oración y listo. Solo por el Señor somos libres. Nada más. Tenemos esa tremenda bendición, ese tremendo regalo que solo el Señor nos salva y nos libra de la esclavitud del pecado. Ahora, no quiere decir que somos libres y hay que vivir la vida loca, como se dice. No somos libres para eso. No. ¿El Señor para qué nos hizo libres? Para... Muy bien. Servirle. Obedecer. Lo único que el Señor nos pide. ¿Se acuerdan cuando le decía a esta generación que sale de Egipto? Lo único que le pidió el Señor, séanme fieles, obedézcame. ¿Y qué pasó? No pudieron. ¿Por qué? Porque hay un problema que está en el corazón. No vale nada con ver para creer. Hermanos, quiero finalizar con un versículo. Miren, acompáñenme a Deuteronomio capítulo 29. Como dije, ver para creer. Señor, si tú haces esto por mí, yo voy a ser más fiel. Si usted ha pensado así en algún momento, hermanos, quite eso. Pídale perdón al Señor. Deuteronomio 29, versículo 2. Dice: Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. ¿Qué es lo que dice? Pero hasta hoy Jehová no os ha dado un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Qué es lo que dice? Nos ha dado un corazón. Hay un problema ahí. Y yo os he traído 40 años en el desierto, le dice Moisés. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. ¿Se imaginan?
Ellos tuvieron 40 años vagando. ¿Cuánto le dura la ropa a usted, hermano? Yo, bueno, le doy hasta que ya no da más. Mi señora es testigo de eso, pero más de 3 años no da. Imagínense 40 años, que la ropa no se envejeja y los zapatos tampoco, las chalas en este caso. Viendo la obra que el Señor hace ahí, no podían entender. Y aún así no entendían Israel. Capítulo 30, una hojita más adelante, versículo 6. ¿Qué es lo que dice? Y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu ¿qué? Tu corazón y con toda tu alma, al fin de que vivas. ¿Se entiende que hay un problema en el corazón, en el hombre? Por más que estemos viendo cómo el Señor obra en nuestras vidas cada día, cómo el Señor nos bendice, si no cambiamos aquí, no podemos. Pero yo no puedo cambiar. Por eso dependemos de nuestro Señor. Debemos pedirle a Él que nos ayude a cambiar nuestro corazón, porque por mi cuenta no lo puedo hacer. Que el Señor nos ayude, hermanos, a atender su palabra, a escuchar su consejo. Como dice el autor de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Solo la palabra del Señor puede cambiarnos, hermanos. Puede cambiar a una persona, hasta la más dura. Vemos el ejemplo de Pablo. Una vez se dice, ¿cómo va a cambiar? Solo el Señor puede hacerlo, hermanos. Lo único que nos pide el Señor es que le seamos fiel. El Señor no nos hizo salvos para seguir cualquier cosa, no. Nos pide obediencia, nos pide fidelidad. Que el Señor nos ayude, hermanos. ¿Es usted fiel? Si es así, amén. ¿Le está obedeciendo? Amén. Si está ahí, chuta, tengo problemas. Bueno, tenemos la esperanza, mis hermanos, que aún tiene tiempo. Pídale al Señor que le ayude, porque tenemos un tremendo Dios, Rey de reyes, Señor de señores, que Él puede hacer todo, hasta lo imposible. Incluso si nos ponemos a pensar más fino, usted está acá en estos momentos simplemente por la misericordia de Dios. Porque si uno empieza a echar atrás, a rebobinar cómo es nuestra vida en el día a día, no merecemos estar vivos, hermano. Gracias al Señor por Él, por su palabra, por la obra que hizo en la cruz. El Señor es bueno, mis hermanos. Debemos ser agradecidos. Señor, muchas gracias le damos a usted, Padre, por este tiempo de poder aprender más de usted, de atender de su palabra. Ayúdenos, Señor, a serle fieles, Padre, a tener cuidado con lo que oímos, escuchamos, a tener también cuidado en no atender de su consejo, Señor. Gracias, Padre, por las oportunidades también que se nos da en nuestra iglesia de poder aprender, no solo el día domingo, el día jueves, los días sábados, en homilética, hermenéutica. Y perdónanos, Señor, muchas veces cuando no tomamos en menos, o cuando tomamos en menos aquel llamado de querer aprender. A lo mejor pensamos, ¿y qué me va a servir? Si yo no voy a estar predicando, ¿para qué? ¿Para qué voy a aprender más? No. Perdónenos, Señor. Perdónenos, Señor, por muchas veces tomar su consejo tan a la ligera. Pero como dice su palabra, las consecuencias de tomar a la ligera es terrible. Ayúdenos a comprender eso y a poner en práctica su palabra, Señor, a poder ser más diligentes, a poder ser buenos siervos, Señor, pero sobre todo, Padre, a poder ser fieles. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.